Dicen que el misterio es el alma de la historia, la bruma que envuelve todo lo que creemos conocer. Pero, ¿qué pasa cuando esa bruma se vuelve tan espesa que ya no podemos distinguir la verdad de la sombra? Este es el punto de partida de nuestro viaje, una travesía que desafía los límites del tiempo y de la razón. Acompáñame, porque lo que está por revelarse no pertenece al pasado ni al presente, sino a ese lugar donde ambos se funden. Bienvenido a Mundo Antiguo, donde las preguntas importan más que las respuestas. Antes de sumergirnos en este recorrido por los 70 misterios sin resolver de la humanidad, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de buscadores. Suscríbete al canal Mundo Antiguo y activa la campana para no perderte ninguno de los enigmas que el tiempo intenta ocultar. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque los misterios nos unen más allá de las fronteras, en un mismo deseo de comprender lo incomprensible. El hombre siempre ha mirado el horizonte con la misma fascinación que temor. En cada piedra tallada, en cada rastro dejado sobre la arena, hay una promesa de propósito y una advertencia. Las civilizaciones que nos precedieron levantaron templos a los astros, y en ellos dejaron grabadas señales que todavía nadie ha logrado descifrar del todo. No eran gestos caprichosos, sino mensajes, pedazos de sabiduría dirigidos a quienes fuéramos capaces de escucharlos siglos después. En los ecos del pasado hay un lenguaje que no depende de palabras. Son símbolos, vibraciones, presencias que el tiempo no puede borrar. Cada mito, cada leyenda, es una chispa de esa herencia invisible que construye nuestra identidad colectiva. Y aunque los siglos hayan sepultado muchas verdades, algunas aún laten bajo nuestros pies, esperando al curioso que se atreva a preguntar. Porque el misterio no se resuelve, se contempla. Piensa en los enigmas que la humanidad ha enfrentado desde su origen. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes nos guiaron antes de nacer las primeras ciudades? ¿Por qué ciertas historias son idénticas aunque los océanos separen a sus narradores? La respuesta parece danzar entre la ciencia y el mito, entre los sueños y lo tangible. Quizás nunca logremos saberlo por completo, pero tal vez haya belleza en esa incertidumbre. El eco del misterio resuena en cada ruina que desafía la gravedad, en los monumentos que parecen hablarle al infinito. Los antiguos sabían algo que hemos olvidado, algo que conectaba el cielo y la tierra, lo humano con lo divino. Sus manos eran escultoras del tiempo, y sus obras seguían un patrón que, aún hoy, nos resulta imposible imitar con la misma precisión. ¿Era sabiduría ancestral o un conocimiento heredado de otros seres, quizá no humanos? Hay historias que huelen a fuego y piedra. Relatos de viajeros que cruzaron desiertos siguiendo luces que no provenían del sol, o que escucharon voces en lenguas desconocidas, dictando fórmulas para construir templos en sitios sagrados. Muchos los llamaron locos o visionarios. Algunos fueron silenciados, otros venerados como profetas. Lo cierto es que cada uno dejó su huella, un vestigio más en el mapa de los enigmas que intenta reconstruir la humanidad. Los filósofos de la antigüedad afirmaban que el universo habla en símbolos. Los mayas lo tallaron en piedra, los egipcios lo elevaron en pirámides, los chinos lo escondieron en sus caracteres y los griegos lo transformaron en mitos. Cada civilización abrazó su propio lenguaje del misterio, una forma de rendir culto a lo inmensurable. Y en ese intento, crearon la base invisible de nuestra memoria colectiva. Cuando las estrellas aún eran dioses y el fuego un milagro, el hombre aprendió a temer lo que no comprendía. Pero ese temor era también la semilla de la sabiduría. Mirar a lo desconocido significaba enfrentarse con la propia naturaleza, aceptar que la existencia no está hecha solo de certezas. Por eso los misterios no son errores de la historia, sino puertas. Y cada puerta nos invita a avanzar un paso más hacia la revelación. A veces las respuestas aparecen disfrazadas de coincidencias. Una línea de piedras alineadas con las constelaciones. Un mito repetido de África a América. Un calendario que anticipa los ciclos astronómicos con exactitud imposible.
son fragmentos de un mismo rompecabezas, piezas dispersas que insinúan un conocimiento global antes de que existieran los mapas. Y aunque los arqueólogos y los científicos intenten armarlo, parece que el cuadro completo siempre se escapa, como si el propio universo jugara a esconder su rostro. El eco del misterio se percibe también en lo cotidiano, en las coincidencias que estremecen, en los sueños que se adelantan al amanecer, en la sensación de haber estado antes en un lugar desconocido. Tal vez todos participamos del mismo tejido invisible que conecta pasado y futuro. Tal vez lo que llamamos intuición sea solo la voz antigua del mundo hablándonos en susurros. Hay quienes dicen que los misterios atraen a los buscadores del alma, aquellos que no se conforman con respuestas simples. En cada generación surgen personas dispuestas a desafiar lo establecido, a mirar donde nadie más mira. Algunos encuentran fragmentos de verdad y otros locura. Pero todos dejan las mismas huellas ardientes en el sendero del conocimiento. Ese sendero es el que recorreremos juntos, capítulo tras capítulo, para descubrir qué se oculta tras el velo de la historia. El viaje hacia el misterio no requiere fe ciega, solo curiosidad. La curiosidad es la antorcha que ha iluminado los abismos más oscuros del saber humano. Con ella, el hombre cruzó mares, escaló montañas imposibles y descifró los latidos de las estrellas. Pero ese mismo impulso, ese deseo de saber más, también lo llevó a enfrentarse con verdades que tal vez no estaba preparado para comprender. La línea entre el descubrimiento y el peligro siempre ha sido sutil. Mientras los siglos avanzan, los enigmas permanecen inmóviles, como testigos del paso del tiempo. Las piedras de Sacsayhuamán, las runas escandinavas, los jeroglíficos egipcios, todos parecen guardar una voz común. ¿Qué intentaban decirnos? ¿Qué advertencia se esconde entre sus trazos? Muchos sostienen que su mensaje aún late debajo de nuestras ciudades, esperando que alguien vuelva a escucharlo. Podríamos pensar que vivimos tiempos libres de misterio, rodeados de ciencia y tecnología. Sin embargo, cuanto más comprendemos, más inmenso se vuelve lo desconocido. Las preguntas se multiplican como estrellas, revelando que el misterio no se disuelve, se transforma. Y así la historia avanza, recordándonos que cada respuesta abre una nueva puerta que el hombre debe atreverse a cruzar. En el corazón del misterio no hay promesas de certezas. Hay silencio, oscuridad y un destello de algo eterno. Es allí donde mora el alma humana, inquieta, inagotable. Cada mito, cada leyenda, es una chispa de esa llama que se niega a apagarse. Y en esa llama habita la posibilidad del asombro, la capacidad de maravillarse ante el universo. En los capítulos que vienen, descenderemos al fondo de las civilizaciones perdidas, caminaremos junto a los guardianes del conocimiento prohibido y escucharemos la voz de los dioses venidos del cielo. Investigaremos las huellas imposibles de constructores olvidados y leeremos los mensajes que el pasado intenta entregarnos. Pero este viaje no será una simple narración de hechos, será una búsqueda del sentido oculto que une a todos ellos, una exploración del alma del enigma. Así comienza esta travesía, con preguntas que no buscan conclusión, sino entendimiento. Porque el misterio no es un enemigo de la razón, sino su reflejo más noble. A medida que avancemos, descubrirás que cada historia oculta una verdad más profunda, y que el verdadero secreto de la humanidad no está en las respuestas, sino en su incesante deseo de hallarlas. Ahora abre los ojos, respira y mira a tu alrededor. El misterio no vive en templos antiguos ni en códices perdidos. Habita también en ti, en tus recuerdos, en tus sueños, en tus preguntas. Y mientras sigas buscándolo, el viaje no habrá terminado. Bienvenido a la gran travesía de los enigmas humanos, donde cada sombra encierra una luz, y cada eco es una invitación a seguir escuchando. Existen nombres que parecen venir de un sueño: Atlántida, Lemuria, Mu, Shambhala, Agartha, palabras que resonaron por primera vez en la voz de sabios, poetas y exploradores, cargadas de un poder que trasciende el tiempo. Cada una de ellas encierra la promesa de un mundo olvidado,
una civilización que habría florecido en un pasado remoto para luego desvanecerse entre mitos y océanos. Pero, ¿qué si esas historias no fueran solo metáforas, sino recuerdos colectivos de algo que realmente existió? Esta pregunta ha perseguido a generaciones de buscadores desde los albores de la historia. El mito de la Atlántida es quizás el más célebre de todos. Surgió de las palabras de Platón, quien habló de una isla magnífica y avanzada que desapareció en una sola noche. Muchos la desestimaron como alegoría filosófica, una historia inventada para describir la soberbia del hombre. Sin embargo, a lo largo de los siglos, aventureros, arqueólogos y soñadores han intentado encontrar sus ruinas. Unos miraron al Atlántico, otros al Mediterráneo, y no faltaron quienes la buscaron bajo los hielos de la Antártida o en el corazón del desierto del Sahara. En cada intento de hallarla, surge una misma sensación. La Atlántida simboliza algo que va más allá de lo físico. Representa la nostalgia de una edad dorada en la que el conocimiento y la armonía caminaban juntos. Los textos antiguos hablan de una civilización que dominaba las energías del cielo y la tierra, capaz de moldear la materia y comunicarse con los astros. Si esto fuera cierto, ¿qué sucedió para que tal poder se perdiera? Algunos dicen que fue la consecuencia de un castigo divino, otros que un cataclismo natural hundió sus templos para siempre en el mar. Pero no fue Atlántida la única ciudad que desapareció llevándose su secreto. En la inmensidad del Océano Índico se habla de Lemuria, una tierra que habría unido África, Asia y Oceanía hace incontables milenios. Algunos investigadores modernos sostienen que su leyenda pudo nacer de recuerdos geológicos, continentes hundidos, migraciones antiguas, islas borradas por el tiempo. Sin embargo, las tradiciones de Madagascar, India y el Tíbet comparten relatos extrañamente similares sobre sabios lemurianos, poseedores de conocimiento espiritual avanzado. ¿Cómo explicar esa coincidencia entre pueblos tan distantes? Más allá del Océano Pacífico, las historias cambian de nombre, pero no de esencia. Allí se habla del continente de Mu, un paraíso perdido hundido bajo las aguas. Textos polinesios y mesoamericanos describen una tierra ancestral desde la cual salieron los primeros maestros. Algunos testimonios esotéricos incluso afirman que de Mu habrían nacido las primeras civilizaciones conocidas, como Egipto, Sumeria y los pueblos mayas. Aunque la ciencia lo niega, el eco de ese mito sigue vivo, como una llamada que susurra desde lo profundo del mar. Lo fascinante de estas historias es cómo se repiten con matices distintos. En cada rincón del planeta hay huellas de una cultura madre, un conocimiento original que parece haberse desvanecido tras una gran destrucción. Desde las tablillas sumerias hasta los cantos aborígenes de Oceanía, todos evocan un mismo ciclo, el ascenso luminoso de una civilización y su inevitable declive. Ese patrón nos recuerda que el misterio no es solo arqueológico, sino también espiritual. Tal vez estemos contemplando los restos de lo que fuimos, reflejados en la memoria colectiva de la humanidad. Shambhala, a diferencia de las anteriores, no se esconde bajo los mares, sino en las alturas del Himalaya. Los textos budistas la describen como un reino puro, accesible solo a los de corazón sabio. No se llega allí con mapas, sino con la mente. Dicen que los guardianes de Shambhala custodian el conocimiento de eras pasadas y solo revelarán su existencia cuando la humanidad vuelva a necesitar equilibrio. Algunos relatos afirman que exploradores rusos y tibetanos la buscaron a comienzos del siglo XX, convencidos de que sus límites eran reales. Sin embargo, nadie ha regresado con pruebas, solo con el brillo misterioso de los que han sentido algo más grande que ellos. Más profundo aún, se oculta otro mito menos conocido: Agartha, la ciudad del mundo interior. Según antiguas tradiciones, nuestro planeta albergaría vastos reinos subterráneos conectados por túneles secretos bajo montañas y océanos. Agartha sería su capital, iluminada por un sol interior y habitada por seres de sabiduría inmortal. Relatos de viajeros como el almirante Byrd o místicos del siglo XIX
mencionan encuentros con esos habitantes secretos. La ciencia moderna ha descartado estas afirmaciones, pero los testimonios persisten como si formaran parte de una conciencia antigua que se niega a desaparecer. El misterio de las civilizaciones perdidas no radica solo en la duda de su existencia, sino en el mensaje que dejaron detrás. ¿Qué querían enseñarnos los antiguos? ¿Por qué tantas culturas hablan de grandes inundaciones, de castigos de fuego y agua, de conocimientos escondidos bajo la tierra? Tal vez esas narraciones sean advertencias, recordatorios de que el hombre ha caído antes y puede volver a hacerlo. Cada ruina, cada mito, es una lección codificada en el lenguaje del símbolo, esperando ser descifrada por quienes aún saben escuchar. A veces, la prueba no está en los restos materiales, sino en las líneas de energía del planeta, los lugares donde la historia parece vibrar con una frecuencia diferente. Pirámides, monolitos y templos antiguos se levantan siguiendo patrones que podrían señalar los vestigios de una red global ancestral. Si esas civilizaciones realmente existieron, quizás no desaparecieron del todo. Tal vez dejaron un mapa invisible, una geometría sagrada trazada sobre la faz de la Tierra para guiarnos en el futuro. Detrás de la búsqueda constante hay una emoción más profunda: la nostalgia. El ser humano añora un tiempo donde el alma y la naturaleza eran una sola voz. En ese sentido, las civilizaciones perdidas son espejos de lo que fuimos o de lo que deseamos ser. Representan una conexión con lo divino, un equilibrio que el mundo moderno ha olvidado. Por eso siguen vivas, porque sus mitos llenan un vacío que ni la ciencia ni la razón han podido apagar. Resulta inevitable preguntarse si esos mundos realmente fueron destruidos o simplemente cambiaron de forma. Tal vez sus ciudades y templos no estén bajo los mares, sino en otra dimensión de la memoria, en un plano invisible que a veces se filtra en nuestros sueños y visiones. Cada tanto, el velo parece rasgarse y surgen descubrimientos que desafían toda cronología conocida. Artefactos fuera de lugar, ruinas imposibles de datar, huellas que no encajan en la línea del tiempo humano. Son destellos del misterio que nos observa desde el abismo del pasado. Los cronistas de todas las épocas han intentado narrar la caída de estos reinos antiguos. Algunos hablan de guerras devastadoras entre fuerzas que superaban la comprensión humana. Otros sugieren que el exceso de conocimiento llevó a su propia destrucción. Sea cual sea la verdad, lo que permanece es una advertencia sobre el equilibrio perdido entre poder y sabiduría. Así como ascendieron a grandes alturas, también fueron arrastrados por su orgullo y su olvido del orden natural. En cada océano, los buzos aún buscan templos sumergidos, columnas recubiertas de coral y esculturas que guardan rostros humanos congelados por el tiempo. Quizás solo son caprichos de la naturaleza, pero a veces la forma y la intención parecen demasiado precisas para ser casualidad. Cada hallazgo reaviva el sueño de encontrar una prueba definitiva, aunque lo esencial tal vez no sea descubrir ruinas, sino entender lo que su recuerdo despierta en nosotros. El mito, por más antiguo o fantástico que parezca, cumple una función sagrada. Nos recuerda quiénes somos y hacia dónde podríamos volver a mirar. Las civilizaciones perdidas son el eco de un conocimiento que aún susurra entre los vientos. Nos invitan a redescubrir la importancia del asombro, a reconocer que la historia que conocemos podría ser solo la superficie de una verdad más profunda. En el silencio del océano y en la cumbre de las montañas, el mensaje ancestral aún resuena: recordar. Y así, entre relatos de piedra y arena, comprendemos que las ciudades invisibles no se han ido del todo. Viven en la memoria, en los sueños, en los símbolos que el tiempo no logra borrar. Cada mito es una puerta, y cada buscador, un viajero que decide abrirla. Porque en el fondo, hablar de civilizaciones perdidas es hablar de nosotros mismos, de nuestro origen, de nuestra caída y de la eterna esperanza de renacer. Desde el amanecer de los tiempos, el conocimiento ha sido una llama peligrosa. Quien se acerca a su fuego corre el riesgo de iluminarse o de arder. A lo largo de la historia,
Han existido hombres y mujeres que custodiaron secretos que el mundo no estaba preparado para entender. Sus nombres se susurran en templos, monasterios y bibliotecas olvidadas, protegidos por siglos de silencio. Y aunque las eras se transformen, la sombra de su sabiduría continúa proyectándose sobre nosotros. El conocimiento prohibido no se trata solo de magia o de ciencia oculta. Es la frontera que separa lo que podemos comprender de lo que apenas vislumbramos. Los antiguos creían que había verdades tan poderosas que podían destruir el alma de quien las invocara sin estar preparado. Por eso, en torno a ellas, se erigieron órdenes secretas, guardianes que velaban por mantener el equilibrio entre luz y oscuridad. Su tarea era una paradoja: proteger la verdad escondiéndola. Las primeras leyendas sobre guardianes nacen en Mesopotamia, donde los sacerdotes astrónomos interpretaban los signos del cielo. Ellos no solo observaban las estrellas, sino que registraban sus movimientos en tablillas sagradas, capaces, según se decía, de predecir el curso de reinos y catástrofes. Aquellos que aprendían a leerlas eran considerados intermediarios entre los dioses y los hombres. Algunos textos aluden a un saber más antiguo aún, transmitido por seres descendidos del firmamento, los Apkallu, instructores de la humanidad primigenia. Los egipcios, herederos de misterios aún más antiguos, fueron también guardianes. En sus templos, los sacerdotes de Tot custodiaban libros que contenían fórmulas sobre la creación, la vida y la muerte. Se decía que el mismísimo libro de Tot podía otorgar poder sobre el cielo y la tierra, pero quien lo leyera sin pureza de corazón perdería la razón. Aquella advertencia se repite a lo largo de la historia. El saber absoluto sin equilibrio conduce a la ruina. En la Grecia arcaica, los pitagóricos formaron otro círculo de guardianes. No eran magos, sino filósofos, convencidos de que el universo estaba construido sobre proporciones numéricas sagradas. Su conocimiento de la armonía cósmica era tan profundo que sus enseñanzas solo se transmitían de iniciado a iniciado. Creían que los números eran entidades divinas, llaves que abrían las puertas del alma y del cosmos. Exponer esas ideas a quien no estuviera preparado era profanar el orden universal. Con el paso de los siglos, el manto del misterio se extendió sobre el mundo. Las academias ocultas de Alejandría, los alquimistas medievales y las órdenes esotéricas del Renacimiento fueron herederos de esas antiguas tradiciones. En cada época surgió un nuevo método para esconder el conocimiento: símbolos, geometrías, lenguas secretas. Detrás de cada catedral, de cada cuadro o códice, parecía ocultarse una enseñanza cifrada destinada a resistir el paso del tiempo, sin el pueblo Sia. La alquimia es uno de los ejemplos más claros del conocimiento prohibido. Aunque muchos la reducen a la búsqueda de oro, sus verdaderos adeptos sabían que el metal no era más que una metáfora. Lo que buscaban era la piedra filosofal, símbolo del espíritu purificado. La transmutación no era física, sino interior: transformar el plomo del alma en la pureza de la luz. Pero esta búsqueda exigía sacrificar parte de sí mismo, adentrarse en la oscuridad antes de renacer. Por eso los alquimistas fueron perseguidos, incomprendidos, temidos. El medievo europeo, con su fervor religioso, fue una época peligrosa para quienes poseían saberes distintos. Incontables manuscritos fueron quemados, templos destruidos y bibliotecas silenciadas. Sin embargo, la llama del conocimiento se refugió en las sombras. Las órdenes templarias, los rosacruces y otros grupos secretos heredaron parte de ese legado oculto. Algunos hallaron refugio en monasterios, otros viajaron a Oriente en busca de lo perdido. Lo prohibido sobrevivió disfrazado de fe. Los templarios, por ejemplo, fueron mucho más que monjes guerreros. En sus viajes a Tierra Santa, descubrieron reliquias y textos que hablaban del origen del hombre, de los misterios del Grial y del nombre secreto de Dios. Custodiaban un saber que amenazaba la estructura del poder religioso de su tiempo. Por eso su orden fue disuelta y sus líderes ejecutados, pero el conocimiento que portaban no murió con ellos. Algunos dicen que se dispersó por Europa, oculto en logias y catedrales góticas.
Con el paso de las eras, los guardianes cambiaron de rostro, pero no de propósito. Durante el Renacimiento, artistas, matemáticos y filósofos ocultaron en sus obras claves simbólicas para preservar su visión del mundo. Leonardo da Vinci fue acusado de herejía más de una vez, y muchos sospechan que sus cuadernos contenían mensajes cifrados sobre la naturaleza de la conciencia y la energía vital. No buscaba gloria, sino comprensión, y sabía que ciertos secretos solo podían sobrevivir si permanecían ocultos a plena vista. Los manuscritos prohibidos han sido otra forma silenciosa de resistencia. Desde el misterioso Códice Voynich hasta los textos herméticos de Nag Hammadi, cada uno parece hablar de verdades fragmentarias que desafían la historia oficial. Algunos de estos escritos fueron hallados por azar, otros aparecieron en momentos decisivos, como si el destino decidiera revelar el secreto solo cuando la humanidad estuviera lista. Pero, ¿quién decide cuándo una civilización está preparada para conocer la verdad? El concepto de guardianes no desapareció con la modernidad. En tiempos recientes, la ciencia misma se convirtió en nuevo custodio de lo prohibido. Experimentos sobre energía, conciencia o manipulación genética plantean dilemas éticos similares a los de antaño. Cambian las herramientas, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos preparados para el conocimiento que buscamos? La historia demuestra que cada avance trae consigo un precio, y que el poder sin sabiduría puede terminar en destrucción. En muchas tradiciones se dice que el conocimiento prohibido fue un regalo divino entregado demasiado pronto. En la Biblia, esa metáfora vive en la historia del fruto del Edén. La humanidad obtiene la inteligencia, pero pierde la inocencia. En mitologías de todo el mundo aparece el mismo patrón. Prometeo roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres y paga su audacia. El saber ilumina y quema al mismo tiempo, y los guardianes existen para recordar ese equilibrio. Quizá los guardianes más enigmáticos no pertenezcan a ninguna orden visible. Son los anónimos, los que guardan el silencio cuando descubren algo que podría cambiarlo todo. Están en laboratorios, en monasterios, en montañas, en soledades profundas. Su labor no es esconder por egoísmo, sino por compasión. Saben que el conocimiento absoluto sin evolución espiritual puede precipitar un abismo. Por eso callan, esperando que las generaciones futuras aprendan a mirar con humildad lo que aún no comprenden. En los pliegues del tiempo, cada civilización ha tenido su propio guardián, un sabio que custodiaba la llama del misterio. Los druidas en los bosques sagrados, los chamanes en las cuevas, los monjes en los scriptoria medievales. Todos compartieron un mismo destino: proteger el equilibrio entre la curiosidad y el respeto. Porque sin ese límite, el conocimiento se vuelve arrogancia, y la arrogancia conduce a la ruina. Hoy, entre los muros digitales del siglo XXI, ese legado sigue vivo. Los guardianes del conocimiento prohibido ya no usan túnicas ni se esconden en criptas. Son investigadores, pensadores y buscadores que intentan redescubrir verdades ancestrales tras la ciencia moderna. Su misión es la misma: comprender sin destruir, iluminar sin quemar. El tiempo cambia, pero el fuego del saber sigue ardiendo detrás del velo del misterio. Al final, la historia de los guardianes no es solo la de secretos ocultos, sino la del alma humana enfrentándose a su propia grandeza. Cada descubrimiento, desde la alquimia hasta la física cuántica, refleja el mismo impulso sagrado: ver lo invisible, comprender lo eterno. Tal vez ese sea el conocimiento prohibido que todos llevamos dentro, esperando el momento en que aprendamos a usarlo con amor y no con temor. Porque el verdadero guardián no es quien esconde, sino quien cuida la luz hasta que el mundo esté listo para verla. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha mirado hacia el firmamento buscando respuestas. En la inmensidad del cielo halló dioses, guardianes y visitantes. Los relatos más antiguos de la Tierra hablan de seres luminosos que descendieron entre los hombres trayendo consigo conocimiento, fuego y orden. Se les adoró como divinidades, pero quizá no fueron dioses en sentido estricto, sino algo más:
viajeros de las estrellas, portadores de un legado que aún vibra en los mitos del mundo. En muchas tradiciones antiguas, los dioses no emergen del vacío espiritual, sino del cielo físico. Los sumerios contaban que los Anunnaki descendieron de los cielos para crear y gobernar la humanidad. En sus tablillas de arcilla, estos seres son descritos con atuendos y símbolos que recuerdan a trajes espaciales y máquinas voladoras. Para algunos investigadores, no se trataba de alegorías, sino de descripciones de un contacto real entre humanos primitivos y seres no humanos. La pregunta es inevitable. ¿Y si estos visitantes fueron los verdaderos catalizadores de nuestras civilizaciones? En Egipto los mitos también miran hacia las estrellas. El dios Osiris fue descrito como un ser venido del cielo, portador de sabiduría y enseñanzas sobre el orden cósmico. Isis, su compañera, poseía un conocimiento tan vasto que era capaz de revivir a los muertos y controlar los elementos. Los templos de Giza, alineados con el cinturón de Orión, parecen señalar un vínculo directo entre la Tierra y las constelaciones. Aquellos constructores miraban arriba, no solo por devoción, sino porque sabían que su origen estaba escrito en las estrellas. Los antiguos mayas compartían una visión similar. En sus códices, los dioses descendían en vehículos envueltos en fuego, trayendo consigo calendarios, leyes y sabiduría. Kukulcán, la serpiente emplumada, era tanto una divinidad como un maestro que descendió del cielo. Su regreso, profetizado una y otra vez, evoca la idea de seres que prometieron volver cuando la humanidad estuviera lista. Cada templo maya, cada piedra tallada, parece una antena orientada al cosmos, como si esperaran una comunicación que aún continúa. En la India, los textos del Majábharata y los Vedas narran guerras entre dioses que se libraban en el cielo con vehículos llamados vimanas. Las descripciones son tan detalladas que mencionan forma, dimensiones e incluso armas capaces de destruir ciudades enteras. Aquellos relatos, escritos miles de años antes de nuestra era, contienen semejanzas sorprendentes con conceptos tecnológicos actuales. ¿Fueron metáforas del poder divino o memorias de una civilización anterior que dominaba la ciencia estelar? En el continente americano, los pueblos andinos adoraban a Viracocha, un ser alto, luminoso, de mirada serena, que llegó desde el cielo para enseñar a los hombres las artes y la agricultura. Cuando finalizó su misión, se dice que prometió regresar por la misma ruta celeste por la que había venido. Las estatuas que lo representan muestran rasgos distintos a los de los pueblos que lo veneraban, como si su figura encarnara lo ajeno, lo foráneo. De modo similar, en Mesoamérica, Quetzalcóatl reflejaba esa dualidad entre divinidad y visitante. La iconografía de ambos sugiere la misma fuente, una memoria compartida que viajó con el viento del tiempo. Otro ejemplo surge en los mitos aborígenes australianos, donde los seres llamados Wandjina descendieron de las nubes y crearon montañas, ríos y vida. Sus representaciones rupestres muestran rostros grandes, sin boca, con ojos oscuros y formas circulares similares a cascos. Nadie puede afirmar con certeza qué inspiró esas figuras, pero su similitud con representaciones modernas de viajeros espaciales resulta inquietante. Para los nativos, los Wandjina fueron maestros de equilibrio y ley natural, presencias que aún observan desde el cielo. Los relatos de los Dogones, un pueblo africano de Malí, son quizás uno de los testimonios más asombrosos. Ellos poseen un conocimiento preciso del sistema estelar de Sirio, incluyendo detalles que la astronomía moderna solo descubrió en tiempos recientes. Según sus tradiciones orales, seres acuáticos llamados Nomo vinieron de aquella estrella y transmitieron su sabiduría a los ancestros humanos. Los Dogones no poseían telescopios ni instrumentos científicos avanzados, y aún así sabían que Sirio no era una estrella solitaria. Su sabiduría parece provenir de otra fuente, de algo o alguien que se los enseñó. En casi todas las culturas queda la sensación de que la humanidad recibió impulsos de desarrollo que no pueden explicarse solo por evolución. En un lapso breve, pasamos de cazar con piedras a levantar pirámides
y calcular con precisión los movimientos de planetas. ¿Cómo sucedió aquello? ¿Fue una chispa espontánea o una intervención externa? El mito de los dioses venidos del cielo se entrelaza con esta duda, invitándonos a aceptar que nuestra historia podría ser más vasta de lo que creemos. Para algunos, estos dioses no fueron seres físicos, sino mensajeros de otras dimensiones, expresiones de energía y conciencia que el hombre primitivo interpretó como entidades con forma humana. Desde esa perspectiva, el cielo simboliza el plano superior del espíritu, y los visitantes son proyecciones de nuestra propia búsqueda interior. Lo fascinante es que ambas lecturas, la literal y la simbólica, comparten la misma esencia: reconocer que el conocimiento primero vino de lo alto. El vínculo entre mito y cosmos no termina en la antigüedad. Incluso en épocas más recientes, hay relatos de luces y apariciones que parecen seguir el mismo patrón. Navegantes medievales hablaban de esferas luminosas que los guiaban o los atormentaban en alta mar. Monjes y eremitas contaban visiones de figuras resplandecientes que descendían en destellos de fuego. La línea entre divino y extraterrestre parece difuminarse, como si ambas ideas fueran dos nombres para un mismo misterio. Quizás los dioses venidos del cielo no buscan imponerse, sino recordarnos algo. Las antiguas leyendas muestran que estos seres solían entregar conocimiento y advertencias a los hombres. Enseñaban agricultura, astronomía, medicina o lenguaje, pero también hablaban del equilibrio y del respeto a la tierra. Cada contacto llevaba un mensaje espiritual. La sabiduría debe servir para elevar, no para dominar. Cuando la humanidad olvidaba esa lección, los dioses se retiraban, dejando tras de sí templos vacíos y ecos en la memoria. En muchos relatos, su partida no fue definitiva. Prometieron volver, y esa promesa se ha convertido en una constante universal. Las profecías del retorno divino aparecen en Egipto, América, Asia y Europa. Tal vez expresan una certeza ancestral, que la conexión entre el cielo y la tierra sigue viva, esperando redescubrirse. Nuestro anhelo de buscar vida más allá de las estrellas podría ser la continuación de esa antigua espera. No importa cuánto avance la ciencia, el mito de los dioses venidos del cielo persiste. Está incrustado en el corazón humano, alimentando nuestra fascinación por el cosmos y la idea de que no estamos solos. Quizá no se trate de seres con carne y hueso, sino de una herencia simbólica, una intuición profunda de que formamos parte de algo más grande. Tal vez el hombre, en su deseo de trascender, proyectó hacia el cielo la imagen de su origen, encontrando en las estrellas el reflejo de su propia divinidad. Mirar hacia arriba siempre ha sido un acto de fe. Desde los observatorios de piedra hasta los telescopios del presente, el gesto es el mismo: buscar el misterio que late más allá del horizonte. Los antiguos lo expresaron con mitos, nosotros con física y tecnología, pero la pregunta no ha cambiado. ¿Quiénes nos enseñaron a mirar así? ¿Qué manos invisibles encendieron la chispa del pensamiento humano? Los dioses del cielo, sean quienes sean, siguen ahí, en el resplandor de lo desconocido. Tal vez el misterio no resida en los visitantes, sino en el hecho de que seguimos buscando. Cada relato sobre dioses estelares nos recuerda que el hombre siempre ha sentido que su casa no se limita a la tierra. Somos hijos del polvo de las estrellas, y quizá en ese polvo está cifrada la memoria de quienes llegaron antes. Así, al alzar la vista hacia el firmamento, no buscamos extraños, sino la huella de nuestro propio origen, el abrazo silencioso de un pasado que todavía brilla más allá del tiempo. Hoy, entre los muros digitales del siglo XXI, ese legado sigue vivo. Los guardianes del conocimiento prohibido ya no usan túnicas ni se esconden en criptas. Son investigadores, pensadores y buscadores que intentan redescubrir verdades ancestrales tras la ciencia moderna. Su misión es la misma: comprender sin destruir, iluminar sin quemar. El tiempo cambia, pero el fuego del saber sigue ardiendo detrás del velo del misterio. Al final, la historia de los guardianes
no es solo la de secretos ocultos, sino la del alma humana enfrentándose a su propia grandeza. Cada descubrimiento, desde la alquimia hasta la física cuántica, refleja el mismo impulso sagrado: ver lo invisible, comprender lo eterno. Tal vez ese sea el conocimiento prohibido que todos llevamos dentro, esperando el momento en que aprendamos a usarlo con amor y no con temor, porque el verdadero guardián no es quien esconde, sino quien cuida la luz hasta que el mundo esté listo para verla. El enigma continúa abierto. Cada descubrimiento arqueológico no cierra las preguntas, sino que abre nuevas. Las piedras parecen hablar, pero en un idioma que aún no sabemos traducir. Tal vez el secreto del pasado no se halle en las técnicas ni en los instrumentos, sino en la armonía con la tierra, en el respeto por el equilibrio natural. Quizás los constructores olvidados no eran dioses ni alienígenas, sino hombres que habían aprendido a escuchar el lenguaje del mundo. En ese silencio profundo, entre piedras que desafían el tiempo, resuena una enseñanza que atraviesa milenios. Los constructores olvidados tal vez no nos legaron solo monumentos, sino un recordatorio eterno, que el verdadero poder no está en dominar la materia, sino en comprender el espíritu que la modela. Mientras sus obras permanezcan en pie, la pregunta seguirá viva, recordándonos que el pasado no ha dicho su última palabra. A veces, el pasado no está tan lejos como creemos. Se oculta bajo nuestros pies, grabado en piedra o tatuado sobre el metal corroído por los siglos. Las civilizaciones desaparecidas dejaron huellas, signos que resisten el olvido y se convierten en mensajes dirigidos al futuro. Son advertencias, plegarias o testimonios de un conocimiento perdido. Cada símbolo, cada palabra, es un puente entre quienes fuimos y quienes somos. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha sentido la necesidad de comunicarse con lo eterno. Las paredes de las cavernas fueron su primera biblioteca, un lienzo donde se dibujaban los animales, las estrellas y las almas. Aquellos trazos no solo buscaban narrar lo vivido, sino dejar constancia de algo más profundo: el deseo de trascender. Pintar, grabar o esculpir era, para ellos, una forma de hablar con los dioses o con los hijos del porvenir. En esas imágenes se esconde todavía la voz del fuego que dio origen al lenguaje del símbolo. Al avanzar en el tiempo, los mensajes se volvieron más complejos. Las tablillas sumerias, las pirámides de texto egipcias o las inscripciones mayas muestran un código más sofisticado, cargado de ciencia y espiritualidad. Muchos de esos escritos aún desafían a los estudiosos modernos. En Egipto, el libro de los muertos era más que un texto funerario, era un mapa del alma para atravesar las moradas del más allá. En Mesoamérica, los códices mezclaban astros, plantas y figuras divinas para expresar una cosmovisión donde todo estaba interconectado. Estas antiguas voces parecían saber que el conocimiento no debía perderse, sino transmitirse cifrado. Algunos escritos parecen contener mensajes dirigidos a nosotros. En las rocas del desierto de Arabia, grabados prehistóricos narran tormentas que duraron generaciones. En Mesopotamia, textos en arcilla cuentan de una gran inundación universal mucho antes de que existiera el relato bíblico. En las costas del Pacífico, petroglifos describen estrellas que caían del cielo y hacían temblar la tierra. Los arqueólogos los interpretan como mitos, pero hay quienes creen que fueron advertencias para futuros habitantes del mundo. Si así fuera, los antiguos no solo documentaron su historia, sino que intentaron protegernos de repetirla. En distintos rincones del planeta aparecen piedras talladas con símbolos imposibles. Algunos representan formas geométricas que no tienen sentido en un contexto primitivo: espirales perfectas, polígonos, triángulos entrelazados. Se han hallado idénticos motivos en templos de Asia, América y África separados por océanos. ¿Es coincidencia o vestigio de una lengua universal anterior al tiempo? Tal vez antes de Babel, la humanidad compartía un mismo lenguaje sagrado, compuesto no por sonidos, sino por formas que resonaban con el orden cósmico. Entre los mensajes más misteriosos
están los que aún no hemos logrado descifrar. El disco de Festo, hallado en Creta, combina símbolos que parecen letras, números y signos rituales. Nadie ha logrado traducirlo por completo. El manuscrito Voynich, cubierto de dibujos de plantas que no existen y palabras sin estructura conocida, sigue resistiendo los intentos de interpretación. Es un desafío al intelecto moderno, un eco escrito en un idioma que tal vez ya no pertenece a este mundo. ¿Qué intentaban decirnos quienes plasmaron esas palabras inaccesibles? ¿Acaso sabían que solo podrían ser comprendidas cuando el tiempo madurara lo suficiente? También hay mensajes ocultos en los monumentos mismos. En las proporciones de las pirámides, en los alineamientos de los templos o en el recorrido de los laberintos medievales, se esconde una sabiduría geométrica. Cada estructura habla a través del número, del equilibrio y del sonido. Los antiguos sabían que la arquitectura podía ser un lenguaje capaz de transmitir conceptos espirituales. Un templo, más que un edificio, era una oración petrificada. Su forma enseñaba sin palabras, evocando la armonía del universo y el misterio de la creación. Algunos mensajes parecen cruzar no solo generaciones, sino dimensiones. Los chamanes y profetas hablaban de visiones donde escuchaban a los ancestros comunicándose desde el otro lado. En sueños, en trances o en el silencio de la naturaleza, decían recibir señales que les guiaban. Quizás esas experiencias sean otra forma en que el pasado se hace presente. No se necesita piedra ni tinta para conservar un mensaje, cuando el universo entero es un canal de memoria. La voz del pasado puede expresarse también en una intuición, en el estremecimiento que sentimos al pisar un lugar antiguo, donde el aire parece recordar. El tiempo ha demostrado que la humanidad está rodeada de vestigios que desafían la lógica. En los Alpes, murales rupestres muestran figuras con halos o cascos que parecen de otro mundo. En África, las cuevas de Tassili narran encuentros con seres altos y luminosos que trajeron conocimiento. ¿Qué buscaban transmitir esas imágenes? Tal vez estamos ante un mismo mensaje repetido en distintos idiomas. Una invitación a recordar quiénes somos y de dónde venimos. La memoria del mundo no se borra, solo cambia de forma. Hay también monumentos cuyo propósito parece ser advertir sobre los ciclos de destrucción. En la península de Yucatán, los mayas tallaron calendarios que marcaban el fin y renacimiento del tiempo. No profetizaban un desastre, sino un retorno, una renovación necesaria. En otras culturas, las estrellas cumplen ese mismo papel de recordatorio. Los alineamientos astronómicos parecen señalar momentos en que el cielo habla con la Tierra, transmitiendo señales que solo las civilizaciones antiguas sabían leer. Tal vez todos esos registros no sean predicciones, sino coordenadas cósmicas para mantener el equilibrio del mundo. Incluso en tiempos modernos, el eco del pasado reaparece en mensajes enigmáticos. Esferas metálicas halladas en minas, artefactos que parecen contener grabados microscópicos, o las llamadas piedras guía, que aconsejan cuidar la humanidad en caso de catástrofe. Aunque muchos de estos hallazgos estén rodeados de controversia, reflejan el mismo impulso ancestral: dejar huellas que sobrevivan a la muerte y al olvido. Algo dentro del ser humano desea advertir al futuro sobre sus errores y legarles sabiduría antes de desaparecer. Los sacerdotes y sabios de la antigüedad sabían que no toda verdad debía expresarse en palabras. Por eso usaban símbolos, metáforas y misterios. El verdadero conocimiento requería ser buscado, no entregado. Detrás de cada mito hay una clave, una enseñanza velada que espera ser comprendida cuando la conciencia colectiva esté lista. Así, los mensajes del pasado funcionan como pruebas. Solo quien escucha con atención puede reconocer la melodía que se oculta entre los ecos del tiempo. Cada generación interpreta esos legados a su manera. Unos los observan con fría racionalidad, otros con fascinación espiritual. Sin embargo, ambos enfoques se encuentran en un punto común: la certeza de que aquellos mensajes no fueron escritos por azar. Hay un patrón, una intención, un deseo de continuidad. El pasado intenta hablarnos,
pero no con frases evidentes, sino con códigos que invitan a la reflexión. Y en esa búsqueda, el ser humano también se reencuentra consigo mismo. Quizás los mensajes del pasado no sean instrucciones, sino espejos. Reflejan nuestra eterna necesidad de sentido y trascendencia. Las piedras, los códices y los grabados no fueron hechos solo para informar, sino para despertar. Quien se detiene ante ellos siente una vibración antigua que le recuerda su fragilidad y su poder. No somos los primeros en mirar las estrellas, ni los últimos en dejar huellas. Formamos parte de una cadena que lleva milenios intentando decir lo mismo con distintas voces. Hoy, ante el ruido del mundo, esos ecos antiguos resuenan con más fuerza. Tal vez nos advierten de una nueva repetición de los errores, o simplemente intentan recordarnos que aún tenemos tiempo para escuchar. Los mensajes desde el pasado siguen ahí, visibles e invisibles, esperándonos en cada piedra, cada manuscrito y cada sueño. Basta detenerse, observar y sentir, porque en el fondo, todo lo que escribieron los antiguos tal vez tenía un único propósito: evitar que olvidemos quiénes somos y hacia dónde debemos mirar. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una fuerza silenciosa emanando desde el corazón del planeta. No es solo el temblor de los volcanes o el rugido de los océanos, sino una energía sutil, invisible, que parece conectar todo lo vivo. Los antiguos la conocían, la veneraban y la utilizaban sin comprenderla del todo. Le daban distintos nombres: prana, chi, mana o espíritu de la tierra. En cada cultura, esa presencia era el pulso divino que mantenía el equilibrio entre materia y espíritu. Las leyendas más antiguas describen la tierra como un ser vivo, un organismo consciente que respira a través de sus montañas, mares y selvas. Los pueblos originarios creían que bajo sus pies latían arterias de energía, líneas que unían los lugares sagrados del mundo. Hoy las llamamos líneas ley, trayectorias invisibles que conectan templos, pirámides, menhires y montañas. Es como si los antiguos hubieran sabido que el planeta posee una red espiritual, un sistema energético del que el hombre también forma parte. Los druidas, guardianes del conocimiento celta, hablaban de los nudos de energía donde la tierra y el cielo se besaban. Construían sus círculos de piedra en esos puntos, conscientes de que allí la realidad se afinaba y los mundos se tocaban. En esas encrucijadas, el tiempo parecía detenerse y el alma se abría al lenguaje de la naturaleza. No eran supersticiones, sino actos de comunión. Creían que si se honraba a la tierra, ella ofrecía sabiduría y protección. En Asia, las civilizaciones antiguas desarrollaron el arte de armonizar con esa energía. El Feng Shui, nacido en la China ancestral, buscaba alinear las construcciones con el flujo invisible del Qi, la fuerza vital que recorre el mundo. Los templos budistas en el Himalaya y los palacios imperiales fueron erigidos siguiendo las corrientes de viento y agua, porque entendían que la prosperidad dependía de vivir en consonancia con la energía del entorno. Para ellos, el poder no venía de dominar la naturaleza, sino de escuchar su respiración. Los pueblos andinos también conocían ese lenguaje. Para los quechuas y aymaras, la Pachamama era más que una diosa, era la madre tangible de todo lo que existe. En sus rituales, alimentaban la tierra con ofrendas y pedían permiso antes de sembrar o construir. Comprendían que cada valle y cada montaña eran centros de energía viva. Decían que el que ofendía a la Pachamama perdía el favor de los espíritus y veía su vida desequilibrarse. Esa sabiduría ancestral nos recuerda que el poder de la tierra no es algo que se posee, sino algo con lo que se convive. En el antiguo Egipto, los constructores también parecían conocer este misterio. Las pirámides y templos se levantaron sobre puntos donde se cruzaban corrientes energéticas profundas. Los egipcios llamaban a esa energía Sekem, la fuerza vital que fluye en todo. Sus sacerdotes eran expertos en captar esa vibración y canalizarla para conectar con las divinidades. Algunos papiros hablan de cantos y rituales que despertaban el poder de la piedra. Tal vez conocían el secreto de cómo amplificar la energía terrestre a través de la arquitectura sagrada.
Este concepto no era ajeno a las culturas del Mediterráneo. Los griegos situaban sus templos en lugares donde el oráculo o la fuente de agua señalaba un vínculo con lo sobrenatural. El santuario de Delfos, dedicado a Apolo, fue erigido sobre una falla geológica que emanaba gases naturales, creando un estado alterado en los sacerdotes. Pero más allá del fenómeno físico, se creía que aquel punto era el ombligo del mundo. El poder que surgía de debajo de la tierra no era solo mineral o químico, era espiritual, una manifestación de la conciencia planetaria. En América del Norte, las tribus nativas hablaban de los caminos del trueno, corrientes invisibles que serpenteaban bajo el suelo. Los chamanes las sentían bajo sus pies y decían que eran rutas donde la energía del Gran Espíritu viajaba. En los desiertos, en las cumbres o junto a los ríos, celebraban ceremonias para mantener el equilibrio entre esas fuerzas. Muchos de esos sitios sagrados coinciden con los actuales puntos de alta magnetización terrestre, como si la ciencia moderna estuviera redescubriendo lo que ellos ya intuían. El poder oculto de la Tierra también se manifiesta en los volcanes, manantiales y cuevas. Esos lugares, donde la naturaleza muestra su fuerza interior, han sido escenarios de culto desde tiempos remotos. Los antiguos creían que en las profundidades de la Tierra habitaban espíritus guardianes o fuerzas primordiales. Entrar en una cueva era regresar al útero de la creación, reencontrarse con la fuente de toda vida. El calor, el vapor y el temblor no eran señales de destrucción, sino susurros del corazón planetario recordando que todo lo que se mueve está vivo. Incluso en la modernidad, el magnetismo terrestre sigue despertando curiosidad. Algunos investigadores sostienen que las antiguas culturas conocían la relación entre ciertos lugares y la alteración del campo geomagnético. De ahí provendrían los efectos de sanación o revelación que muchos viajeros aún experimentan en sitios sagrados. Quizás las piedras de los templos, dispuestas con precisión, captaban y amplificaban esas vibraciones, creando un tipo de resonancia capaz de influir en la mente y el cuerpo humanos. Era la ciencia de la Tierra elevada al arte del espíritu. Resulta tentador pensar que la humanidad ha olvidado la mitad de su conexión con el planeta. Hemos aprendido a dominar los recursos, pero hemos perdido la sensibilidad para sentir su pulso. Cada mina abierta, cada bosque talado, es una herida en ese cuerpo vivo al que pertenecemos. Y sin embargo, la Tierra sigue hablándonos, en los relámpagos, en el murmullo del agua, en los temblores que nos recuerdan su poder. Quizás no hemos dejado de escucharla, solo hemos olvidado cómo entender su idioma. La idea de que la Tierra posee conciencia no es nueva, pero cada vez más mentes comienzan a considerarla. Algunos científicos hablan del planeta como un sistema autorregulado, una entidad que responde a los desequilibrios para restaurar la armonía. Esta visión no está tan alejada de las antiguas creencias. Si la Tierra es un ser, cada uno de nosotros es una célula dentro de su cuerpo. A través de nuestras acciones influimos en su salud, igual que ella influye en la nuestra. En esa interdependencia reside la esencia del poder oculto. En la antigüedad, ciertos rituales intentaban despertar esa energía. Los sacerdotes caminaban descalzos sobre la tierra húmeda, cantaban letanías en sincronía con los latidos del tambor. Cada vibración coincidía con el ritmo natural del planeta. Era una danza cósmica en la que el ser humano se reconocía como parte del todo. Tal comunión les permitía sanar, predecir el clima o invocar lluvias, pero también encontrar equilibrio interior. La conexión con la Tierra no era solo práctica, era espiritual y curativa. El pensamiento moderno, sin embargo, tiende a olvidar ese vínculo invisible. Nos hemos posicionado fuera del entramado natural, creyéndonos observadores y no participantes. Pero los antiguos sabían que el poder de la Tierra se manifiesta en quienes la honran. Caminar descalzo por el suelo, contemplar una tormenta o escuchar el viento eran formas de oración. En esos gestos simples, el hombre se reconectaba con la fuente de la vida. Tal vez por eso aún sentimos paz al volver al mar o al bosque, como si un antiguo recuerdo despertara en nosotros. Hay lugares donde la energía terrestre
parece concentrarse con intensidad casi palpable. Quien visita esos sitios siente una expansión interior difícil de explicar. Stonehenge, Uluru, Machu Picchu o los Andes son centros donde cielo y tierra parecen unirse. Los antiguos no escogieron esos emplazamientos al azar. Sabían que el poder del lugar amplificaba su espíritu y fortalecía su comunidad. Cada piedra, cada montaña sagrada, era un recordatorio de que la vida fluye a través del mundo como una corriente invisible. El poder oculto de la Tierra no es un mito ni una superstición. Es una experiencia que puede sentirse al cerrar los ojos y escuchar el latido del suelo. Todo lo que existe nace, crece y muere en su regazo, y cada átomo de nuestro ser proviene de su sustancia. Somos hijos de su equilibrio, de su calor y de su respiro. Aprender a reconocerlo no significa retroceder a la superstición, sino avanzar hacia la sabiduría de vivir en armonía con lo que nos sostiene. Quizás el mayor mensaje del planeta sea precisamente ese: recordar que no hay separación. Todo está unido por corrientes invisibles de energía, amor y memoria. Cuando el ser humano vuelva a entenderlo, renacerá la antigua alianza entre el cielo y la tierra. Entonces, el poder oculto de la tierra dejará de ser un misterio para convertirse en fuente de luz. Y en su pulso constante, aprenderemos de nuevo a escuchar la voz que jamás dejó de hablarnos. Desde que el hombre entendió que el tiempo era una flecha que no regresaba, soñó con detener su vuelo. La certeza de la muerte ha sido, desde el principio, el espejo ante el cual la humanidad busca otra forma de existir. En cada cultura y en cada época, surgieron relatos sobre héroes, dioses y alquimistas que desafiaron ese destino y lograron prolongar la existencia más allá de lo posible. Son los portadores del mito de la inmortalidad, sombras que aún recorren la historia y nos susurran que la vida eterna podría ser tanto un don como una condena. En las civilizaciones más antiguas, la búsqueda de la eternidad no empezaba en los laboratorios, sino en los templos. Los egipcios creían que la vida no terminaba con la muerte, sino que continuaba en otra forma, siempre y cuando el cuerpo y el alma conservaran el equilibrio sagrado del Ma'at. Por eso embalsamaban sus cuerpos, intentando preservar la envoltura física del espíritu. El faraón no moría, ascendía transformado, convertido en una estrella en el cielo del desierto. La eternidad era para ellos una cuestión de pureza y orden, no de ciencia. Los sumerios, por su parte, dejaron el relato más antiguo sobre un hombre que buscó la inmortalidad, Gilgamesh. A través de su viaje, el rey comprendió que la vida eterna no se hallaba al final de los mares, sino en el recuerdo que dejamos en otros. Aún así, su desesperación resuena como un eco universal. Todos los hombres, en algún punto, son Gilgamesh, seres finitos enfrentando la tentación de vencer al tiempo. La moraleja de aquella epopeya no fue un triunfo, sino una advertencia. Quien desafía el orden del cosmos corre el riesgo de perder aquello que lo hacía humano. Pero no todos los mitos fueron advertencias. En China, la inmortalidad era un sueño al que muchos dedicaron su existencia. Los monjes taoístas creían que, mediante la disciplina, la respiración y el control interno del chi, podían detener el deterioro del cuerpo y alcanzar la condición de los inmortales, los Xian. Eran sabios que atravesaban los siglos sin envejecer, guardianes del equilibrio natural. Según las leyendas, algunos lograron elevarse físicamente hacia las nubes, disolviéndose en luz, convertidos en parte del cielo mismo. En la India, los maestros de las escrituras védicas hablaban de yogis que vivían durante siglos. No se trataba de un truco físico, sino espiritual. Al dominar el ciclo de la muerte y el renacimiento, el alma alcanzaba moksha, la liberación definitiva. Esa forma de eternidad era distinta a la del cuerpo, era la inmortalidad de la conciencia. Para ellos, solo quien renunciaba al deseo de vivir para siempre obtenía la verdadera vida eterna. En esa paradoja descansaba la sabiduría de Oriente. No se consigue vencer al tiempo, se aprende a trascenderlo. En Grecia, la mitología tejió otra visión. Los dioses eran inmortales,
pero no felices. Su existencia eterna estaba llena de conflictos, rivalidades y aburrimiento. Los héroes que deseaban su mismo destino acababan pagando un precio alto. Tántalo, Ícaro o Prometeo representaban el exceso humano, el deseo de acercarse demasiado al fuego divino. El mito les recordaba que la inmortalidad podía ser un castigo disfrazado de gloria. Tal vez por eso, los griegos valoraban más la breve intensidad de la vida que la monotonía de lo eterno. El medievo transformó ese anhelo en una búsqueda alquímica. Los sabios del Renacimiento se obsesionaron con hallar el elixir de la juventud, la sustancia capaz de curar, transformar y perpetuar la existencia. En sus laboratorios, entre hornos y símbolos herméticos, creían poder unir la materia y el espíritu en una piedra perfecta. Aquella piedra filosofal no era solo una sustancia, era la metáfora de la pureza interior. Los que la buscaban no siempre querían oro, sino comprender los secretos de la creación. Pero como en todo mito, muchos perecieron en la obsesión, cautivos del fuego que pretendían dominar. La leyenda del conde de Saint-Germain, el hombre que nunca envejecía, se convirtió en la encarnación moderna del inmortal. Durante siglos aparecía en distintas cortes de Europa, siempre joven, siempre sabio, siempre misterioso. Algunos afirmaban que conocía el secreto de la alquimia, otros que había bebido del cáliz prohibido. No dejaba rastro de su origen y parecía moverse fuera del tiempo. Su figura, entre lo real y lo legendario, simboliza la fascinación humana por aquellos que logran escapar de la debilidad mortal. La religión también abordó la cuestión de la vida eterna, pero desde otros caminos. En el cristianismo, la inmortalidad se transformó en promesa de salvación, un alma eterna que sobrevivía al cuerpo, recompensada o castigada según las acciones terrenas. En el Islam, el paraíso era un jardín eterno donde la vida continúa en perfección, mientras el alma se une al Creador. En ambos casos, la inmortalidad se convierte en premio y no en conquista personal. El hombre no la obtiene por poder o sabiduría, sino por fe. Sin embargo, hay versiones más oscuras del mismo mito. En Oriente y Occidente se narran historias sobre aquellos que obtuvieron la vida eterna, pero sin el don del descanso. De los vampiros a los fantasmas errantes, la inmortalidad se convierte en condena. Un alma atrapada que no puede cruzar el umbral. En esas historias el tiempo no es aliado, sino tortura. La piel no envejece, pero la mente se llena de siglos de memoria, y la soledad se vuelve infinita. Son advertencias veladas. Prolongar la vida sin propósito equivale a perder el alma. En muchas culturas precolombinas, la vida eterna no era individual, sino colectiva. Los ancestros vivían a través de sus descendientes, en la memoria del clan, en la tierra que cultivaban. La eternidad no consistía en evitar la muerte, sino en permanecer en el ciclo. Así, mientras alguien pronunciara su nombre, el espíritu seguía existiendo. Esa idea, sencilla pero profunda, ofrecía una visión más compasiva del destino. No temer al fin, sino aprender a convertirse en raíz de lo que sigue creciendo. Hoy, la ciencia ha reemplazado los grimorios por computadoras y laboratorios, pero la búsqueda es la misma. Algunos sueñan con transferir la conciencia a máquinas, otros con manipular los genes para detener el envejecimiento. La inmortalidad se ha convertido en una promesa tecnológica, un desafío al ciclo natural. Pero detrás del brillo de la innovación se repite la pregunta antigua: ¿qué significa realmente vivir para siempre? ¿Sería un triunfo o el inicio de una nueva forma de cautiverio? En el fondo, todos los mitos sobre la vida eterna comparten una inquietud común: la incapacidad de aceptar el paso del tiempo. El miedo a desaparecer es el impulso que ha movido imperios, religiones y ciencias. Sin embargo, la sabiduría antigua insiste en lo contrario. La muerte no es el fin, sino un tránsito, una transformación. La eternidad no está en el cuerpo inmóvil, sino en el alma que vuelve a danzar con la creación. Tal vez las sombras inmortales de la historia no nos enseñan a vencer la muerte, sino a reconciliarnos con ella.
Cuando el planeta gire sin nosotros y las estrellas que hoy miramos se apaguen, seguirá existiendo algo que nos une al todo. La huella de nuestro paso, el eco del pensamiento, la vibración del amor y del recuerdo. Esa podría ser la verdadera inmortalidad, no la del cuerpo que desafía los siglos, sino la de la conciencia que deja semillas en el tiempo. Quizá por eso los antiguos no temían morir. Sabían que nadie desaparece del todo mientras el universo conserve su memoria. Y en ese silencio infinito aún resuena la promesa de que la eternidad no está lejos, sino dentro de cada uno de nosotros. Desde los albores de la historia, siempre ha habido hombres y mujeres capaces de ver más allá de la superficie del tiempo. Algunos los llamaron locos, otros los veneraron como mensajeros divinos. En sus sueños, en sus éxtasis o en sus silencios, afirmaban escuchar una voz que no era de este mundo. Esa voz les hablaba de destinos, de advertencias y de verdades ocultas. Eran los profetas, los visionarios, los ojos que traspasaban el velo invisible entre lo humano y lo eterno. En el corazón de cada profecía late una paradoja. Mirar el futuro es también recordar. Muchos de esos mensajes parecen venir de un conocimiento que siempre ha estado ahí, esperando ser revelado. Las culturas antiguas creían que el tiempo no era una línea, sino un círculo en el que pasado, presente y futuro coexistían. Así los profetas no viajaban hacia adelante, sino hacia adentro, hacia el centro del círculo donde todas las posibilidades se unen. Aquello que veían no eran certezas, sino reflejos de lo que podía ser. En las tierras de Oriente, las visiones eran consideradas sagradas. Los videntes de Babilonia y Asiria interpretaban los sueños de los reyes, descifraban los astros y escuchaban la voz de los dioses a través del crujir del fuego o el vuelo de las aves. Esos profetas no hablaban por voluntad propia, eran instrumentos, canales que transmitían mensajes del cielo. Creían que cada sueño contenía un fragmento del lenguaje divino, y que comprenderlo era descifrar la mente del universo. Su deber era advertir, no convencer. En Egipto, las profecías se guardaban en templos y rollos. Los faraones consultaban a sus oráculos antes de cada guerra o construcción. Las sacerdotisas de Isis, inspiradas por cánticos y esencias, entraban en estados de trance donde describían visiones del destino del Nilo y del reino. Algunos textos antiguos hablan de sueños que anunciaron grandes catástrofes, relatos que años después se cumplieron con exactitud desconcertante. Para los egipcios el tiempo era un tejido, y las profecías hilos que lo mantenían firme. Los griegos también conocieron la voz del destino. En el templo de Delfos, la pitonisa de Apolo exhalaba su oráculo entre columnas doradas. Sus palabras, envueltas en enigmas, eran interpretadas por sacerdotes y reyes. Nadie dudaba de que lo que decía provenía de los dioses, aunque no siempre fuera comprensible. La ambigüedad misma del mensaje era parte del misterio. El futuro no puede mostrarse en claridad absoluta sin perder su fuerza. En esas sombras de ambigüedad residía el poder del oráculo. El Antiguo Testamento conservó la tradición de los profetas como elegidos por la divinidad. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Nombres que resuenan con la voz del trueno. No hablaban por deseo personal, sino por mandato del cielo, y sus discursos mezclaban advertencia y consuelo. Denunciaban la corrupción, el olvido de la justicia y la soberbia del hombre. En sus palabras había fuego y sabiduría, pero también un profundo dolor. Ser profeta era cargar con una visión que a menudo nadie quería escuchar. Pero no solo en tierras santas surgieron visionarios. En América, los chamanes de las selvas y los desiertos también cruzaban el umbral del tiempo. A través de la música, las plantas sagradas o el aislamiento alcanzaban estados de comunión con lo invisible. Veían el futuro de su tribu, los cambios del clima, las señales de la caza o la guerra. En sus visiones, el universo no se les presentaba como profecía individual, sino como un tejido vivo que podían tocar con el alma. Ser vidente era una responsabilidad más que un don. En la Edad Media europea, los profetas adoptaron otro rostro.
Los monjes visionarios hablaban de apocalipsis, de juicios y redenciones. Entre ellos surgió la figura enigmática de Nostradamus, el médico que escribió sus centurias en versos oscuros. Sus anunciaciones cruzaron siglos, interpretadas y reinterpretadas por generaciones. Algunos lo consideraron un sabio, otros un farsante. Pero lo cierto es que su nombre se volvió sinónimo de la mirada que penetra los pliegues del mañana. Incluso hoy, su sombra sigue causando curiosidad y escepticismo a partes iguales. A lo largo de la historia, toda época ha tenido a su profeta. Algunos predijeron guerras, catástrofes o renacimientos. Otros, silenciosamente, hablaron de un cambio en el alma humana. Las profecías no solo anuncian eventos externos, sino transformaciones interiores. Cuando Jesús habló del fin de los tiempos, no se refería solo a la destrucción del mundo, sino al renacimiento espiritual del hombre. Los visionarios enseñan que la mayor de las revelaciones no ocurre afuera, sino en el interior de quien escucha. Los sueños proféticos han acompañado a reyes y campesinos por igual. Existen relatos de emperadores que decidieron su destino por una visión nocturna. Otras veces, un sueño salvó vidas o cambió el rumbo de una nación. Para los pueblos antiguos, el sueño era el viaje del alma a otros planos, donde podía recibir avisos o instrucciones. Hoy, la ciencia los reduce a impulsos neuronales, pero ¿acaso así se niega la razón más honda de su existencia? Lo cierto es que el inconsciente humano parece ser la frontera más cercana con el misterio. No solo los profetas religiosos han sido tocados por el velo. Artistas, poetas y pensadores también han tenido visiones que anticiparon épocas enteras. Algunos pintores vieron en sus lienzos guerras que aún no habían ocurrido. Escritores imaginaron máquinas o descubrimientos de eras futuras. A veces, la inspiración parece ser el disfraz con que la profecía se presenta al mundo. Tal vez el arte sea otra forma de evidencia, un espejo donde lo invisible encuentra rostro y palabra. En las montañas del Himalaya, los monjes budistas hablaban de los Tertón, reveladores de tesoros espirituales ocultos en el tiempo. No eran adivinos, sino guardianes, que despertaban enseñanzas cuando la humanidad estaba lista para recibirlas. Este concepto desafía la linealidad del conocimiento. No aprendemos cuando queremos, sino cuando el universo considera que ha llegado el momento. Algo similar sugieren las profecías que surgen en momentos de crisis, cuando la humanidad necesita recordar su rumbo. El verdadero profeta no busca poder ni veneración. Es un puente, un traductor de lo inefable. Muchos fueron perseguidos, expulsados o condenados por decir lo que otros temían oír, y sin embargo su legado trasciende las paredes del tiempo. Cada profecía, sea o no cumplida, tiene el poder de modificar la historia, porque despierta la conciencia colectiva. Al escucharla, la humanidad se mira en el espejo del destino y se pregunta si aún puede cambiar. En ese sentido, las visiones son advertencias y esperanzas a la vez. Algunas anuncian destrucción, pero otras hablan de renacimiento. Tal vez no sean predicciones, sino herramientas para que el hombre actúe antes de que sea tarde. Si el futuro puede verse, entonces puede transformarse. Eso hace del profeta no un espectador del destino, sino su participante más consciente. Aquello que anticipa puede cumplirse, pero también puede evitarse si el mensaje es comprendido. El velo del que hablan las tradiciones no es solo una metáfora, sino una realidad simbólica. Es la delgada frontera entre el mundo tangible y el espiritual, entre lo que percibimos y lo que intuimos. Los profetas son aquellos que, por alguna razón, logran levantarlo por un instante y contemplar lo que hay detrás. Pero todo don tiene su precio. Muchos de ellos quedaron marcados para siempre por lo que vieron, porque conocer el futuro no siempre significa encontrar esperanza. A veces es mirar la oscuridad que aguarda. Hoy, en pleno siglo XXI, aún se buscan profetas. No con túnicas ni sandalias, sino con laboratorios, inteligencia artificial y teorías del todo. La ciencia intenta predecir el clima, los movimientos sociales o los cambios del universo con la misma pasión con que los antiguos escrutaban los astros.
En el fondo seguimos persiguiendo la misma llama, la necesidad de entender qué nos espera más allá del presente. La profecía, antigua o moderna, sigue siendo la expresión del mismo deseo espiritual. Quizás los profetas del futuro ya no hablen con palabras, sino con actos, con ejemplos, con una comprensión más profunda de la vida. Tal vez, el don de la visión esté destinado a despertar dentro de cada ser humano, cuando el mundo esté preparado para mirar sin miedo. Entonces, el velo dejará de ser una barrera. Veremos que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que se crea con cada pensamiento, con cada elección. Y al comprenderlo, descubriremos que el verdadero futuro no está escrito, se pronuncia en el instante presente, cada vez que decidimos abrir los ojos. Desde el inicio de la civilización, el hombre ha temido y venerado el momento de la muerte. En su silencio se esconde el mayor de los misterios, el umbral que separa la luz de la sombra. Cada cultura, desde los confines del Oriente hasta las nieves del Norte, ha imaginado que más allá del último aliento hay un reino oculto. No un vacío, sino un lugar profundo, donde el alma desciende para enfrentar su verdad. Ese territorio invisible se conoce en todos los pueblos con distintos nombres, pero en esencia es el mismo, el inframundo. Los antiguos no temían pronunciar su nombre, porque sabían que la muerte no era un final, sino un tránsito. Los egipcios lo llamaban Duat, los griegos Hades, los mayas Xibalbá, los vikingos Helheim. En todos esos mundos subterráneos, la oscuridad no siempre era castigo, sino etapa necesaria para renacer. Los mitos narran cómo los héroes y dioses se aventuraban en sus profundidades para traer consigo el conocimiento de los muertos. Entrar al inframundo era enfrentarse a sí mismo y volver transformado. En Egipto, la travesía del alma era un mapa de perfección simbólica. Al morir, el Ka debía atravesar 12 puertas, cada una custodiada por guardianes y acertijos. Solo aquel que conocía las palabras secretas podía avanzar hasta la sala de la verdad, donde su corazón sería pesado contra la pluma de la diosa Maat. Si el alma era más liviana que la pluma, ascendía al reino luminoso de Osiris. Si no, era devorada por Ammit, la devoradora inmortal. Así enseñaban que la muerte no premiaba ni castigaba, simplemente revelaba. Los griegos imaginaron un inframundo gobernado por Hades, un dios silencioso que no era malvado, sino justo. Las almas cruzaban el río Estigia, guiadas por Caronte, el barquero que solo aceptaba monedas de quienes habían sido enterrados con el debido rito. Más allá del río, los campos del Elíseo ofrecían descanso a los virtuosos, mientras el Tártaro aguardaba a los que desafiaban a los dioses. En medio, la gran llanura de Asfódelos acogía a los que simplemente habían vivido sin gloria ni crimen. Los griegos enseñaban que todos, más que morir, continuaban un viaje paralelo. En Mesopotamia, el inframundo se conocía como Kur, un lugar sombrío donde los espíritus vagaban como sombras sin fuerza. La diosa Inanna descendió hasta allí para enfrentarse a su hermana Ereshkigal, reina de los muertos, y aprender el poder de la renovación. Su regreso marcó el ciclo de la vida y las estaciones. Ese mito, como el de Perséfone en Grecia, recordaba que la oscuridad era parte del orden natural, el retiro de la semilla antes del brote. El inframundo, más que condena, era la raíz de la existencia. En las profundidades de la tradición maya, el Xibalbá era un laberinto de pruebas. Los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque descendieron para enfrentarse a los señores de la muerte, burlándolos con ingenio hasta renacer como el sol y la luna. Su viaje enseñaba que morir era iluminación, no derrota. El descenso simbolizaba el despertar espiritual, el tránsito por el dolor hacia la claridad. Cada puerta del Xibalbá era una lección, una advertencia sobre lo que espera a quienes desprecian el equilibrio entre la vida y la muerte. Los pueblos del norte imaginaron un destino llamado Helheim, gobernado por la diosa Hel, mitad viva y mitad muerta. Allí no había tormento ni fuego, sino un vasto silencio de hielo donde descansaban quienes no habían caído en batalla. Para los vikingos, el valor era el puente hacia la eternidad,
y solo los más valientes alcanzaban el Valhalla. Sin embargo, incluso Hel recibía con dignidad a las almas comunes, recordando que cada vida, por pequeña que parezca, tiene un lugar en el tejido del cosmos. En la América precolombina, el inframundo tenía múltiples rostros. Para los aztecas, Mictlán era un reino de 9 niveles, donde el alma debía superar desafíos durante años antes de disolverse en la luz. Los muertos cruzaban ríos, montañas afiladas y vientos cortantes, guiados por un perro fiel que los acompañaba desde su vida terrenal. Ese compañero simbolizaba el vínculo eterno entre los vivos y los fallecidos. Nadie atraviesa el inframundo solo. Incluso en la oscuridad hay amor que guía el camino. En las tradiciones del lejano oriente también aparece el descenso. En Japón, Izanami, creadora de la vida, cayó en el mundo de los muertos y su amado Izanagi la siguió, encontrando solo su sombra. De ese mito nació la frontera entre ambos mundos, un velo que separa pero no destruye. A partir de entonces, los japoneses creyeron en las puertas espirituales, las Tori, como umbrales entre lo humano y lo divino. Cruzarlas, incluso en vida, era recordar que cada paso nos acerca un poco más a la eternidad. El inframundo no siempre fue subterráneo. En muchas culturas se identifica con planos de conciencia o dimensiones espirituales. Para los místicos de la India, el descenso al inframundo es una metáfora de la meditación profunda, del viaje hacia el interior donde yacen nuestros miedos y sombras. Solo al enfrentarlos, el alma puede elevarse. Así, el infierno deja de ser un lugar geográfico para convertirse en un estado del ser. Todos lo transitamos, de una manera u otra, cuando tocamos fondo y resurgimos. El simbolismo del inframundo atraviesa toda la historia humana. Es el arquetipo del viaje del héroe, la caída necesaria antes del renacimiento. Desde Ulises, en su encuentro con los muertos, hasta Cristo, descendiendo al infierno antes de resucitar, el mismo patrón se repite. La oscuridad precede a la luz, el caos precede al orden. Quien se atreve a atravesar sus propios abismos, halla, al otro lado, una versión más pura de sí mismo. Ese es el verdadero sentido del descenso. Los lugares físicos también jugaron un papel en este mito. En ciertas cuevas, volcanes y abismos naturales, los antiguos creían ver las entradas reales al inframundo. El cráter del Vesubio, el lago Averno o las cavernas del Tíbet eran considerados portales. Allí sacrificaban animales o realizaban rituales para comunicarse con los antepasados. Incluso hoy hay peregrinos que se adentran en grutas y montañas sagradas buscando una revelación. El deseo de tocar el misterio sigue vivo, aunque el lenguaje haya cambiado. Muchos sabios sostenían que el inframundo no era un lugar de castigo, sino de restauración. Allí las almas aprendían lo que la vida no les había permitido entender. Era un taller invisible donde se forjaban nuevas formas del ser. La oscuridad servía como matriz del renacimiento. Esta idea se refleja en las culturas iniciáticas, donde el aprendiz debía descender simbólicamente a la oscuridad antes de acceder a la luz del conocimiento. Morir para renacer, el principio de toda transformación. Existen también referencias a portales invertidos, lugares donde la frontera entre mundos se diluye. En algunas noches, según la tradición celta, las almas atravesaban las colinas para caminar entre los vivos. Durante el Samhain, el velo se levantaba y el mundo de los muertos se mezclaba con el de los hombres. No era motivo de terror, sino de respeto. Se encendían hogueras para guiar a los espíritus y se compartía comida con ellos, como señal de que la vida y la muerte son parte de una misma danza eterna. En el fondo, las puertas del inframundo no están en los abismos del suelo, sino en lo más profundo del corazón humano. Cada pérdida, cada duelo, nos obliga a descender a ese espacio interior donde habitan los recuerdos y el dolor. Atravesarlo es comprender que la muerte no nos quita, sino que nos transforma. Lo que desaparece vuelve de otra manera, en la memoria, en los sueños, en la energía que nutre todo lo vivo. Somos viajeros entre mundos, aunque no siempre lo recordemos.
Tal vez las antiguas culturas no inventaron el inframundo para explicar el miedo, sino para recordarnos el equilibrio del ciclo. En la oscuridad existe un propósito: purificar, enseñar, devolver la conciencia al origen. Cada vez que enfrentamos nuestros propios demonios, abrimos una de esas puertas y damos un paso hacia la claridad. Y cuando la última de ellas se cruce, quizá descubramos que no hay infierno, ni cielo, ni castigo, solo un camino de retorno hacia la totalidad. El inframundo, entonces, deja de ser un destino para convertirse en el punto donde la vida se reencuentra consigo misma. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido que no camina solo. Ha intuido presencias que lo observan desde los márgenes del mundo visible, fuerzas que habitan más allá del umbral de lo tangible. Algunas lo protegen, otras lo tientan, pero todas forman parte del misterio. El deseo de comprender, de dominar o de invocar esas fuerzas ha impulsado los mitos, las religiones y los rituales. Así nació la idea del pacto, una alianza entre el hombre y lo invisible, entre la fragilidad de la carne y la inmensidad del espíritu. Desde las primeras civilizaciones encontramos relatos de hombres que buscaban lo prohibido. En tablillas mesopotámicas y jeroglíficos egipcios se mencionan seres intermedios, entidades que otorgaban sabiduría y poder a cambio de obediencia o sacrificio. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, instructores del fuego y la palabra. Los egipcios de espíritus que ayudaban a los sacerdotes en sus tareas sagradas. No siempre eran benevolentes. Algunos exigían un precio alto por sus dones. En ese intercambio comenzaba la frontera entre el misticismo y la perdición. La antigüedad comprendía el universo como una red de fuerzas equilibradas. Invocar a una de ellas significaba alterar ese equilibrio. Por eso los magos y chamanes aprendían antes a respetar qué a invocar. Sabían que cada palabra, cada gesto, podía abrir una puerta. Un conjuro no era solo una fórmula, sino una llave que giraba en los engranajes del cosmos. Los pueblos antiguos dejaron advertencias en piedra, recordando que ningún poder debía ser reclamado sin la pureza del propósito, porque lo que se invoca también nos observa. En la tradición griega, el pacto con los dioses era parte esencial del orden. Los héroes ofrecían sacrificios y juramentos en los templos para ganar el favor divino. Pero los mitos advierten que quien intentaba igualar o manipular a las deidades terminaba destruido. Prometeo robó el fuego sagrado y fue encadenado por toda la eternidad. Orfeo, en su intento por desafiar la muerte, perdió a Eurídice para siempre. Los dioses concedían lo pedido, pero a menudo lo hacían con la lección escondida en el castigo. En el Egipto faraónico, las prácticas esotéricas eran parte del gobierno de lo divino. Los sacerdotes utilizaban papiros con fórmulas de contacto con los dioses, y algunos textos mencionan a entidades que obedecían la palabra humana por breves instantes. Los magos del Nilo afirmaban haber visto cómo las estatuas se movían y las figuras cobran vida bajo sus cánticos. Para ellos, invocar no era un acto de rebeldía, sino de comunión, unir la voz humana al lenguaje secreto del universo. Sin embargo, advertían que si el corazón del invocador estaba corrompido, las sombras respondían antes que la luz. Durante la Edad Media, el pacto con lo invisible tomó un rostro más oscuro. Europa, sumida en el miedo al demonio, transformó las antiguas artes en herejía. Los sabios que hablaban con fuerzas invisibles eran perseguidos como brujos. Sin embargo, los grimorios se multiplicaban en secreto, escritos que prometían poder y conocimiento prohibido. En ellos se detallaban círculos de invocación, nombres arcanos y reglas precisas para alcanzar lo imposible. Pero entre sus líneas siempre se repetía una advertencia: aquel que llama debe estar dispuesto a pagar el precio. Los alquimistas, obsesionados con la idea de la perfección, veían en esos pactos una vía hacia la iluminación. Para ellos, los espíritus podían ser aliados en la búsqueda de la transmutación interior. La piedra filosofal, más allá del oro y la inmortalidad, representaba la fusión entre lo humano y lo divino. Lograrla implicaba someterse a pruebas tanto físicas como espirituales. Muchos fracasaron confundiendo el poder con la sabiduría.
Los que lo entendieron, en cambio, descubrieron que el verdadero pacto consistía en dominar los propios demonios antes de enfrentarse al universo. En las regiones del norte, los mitos escandinavos también hablan de pactos. Los chamanes nórdicos, llamados Seid Mother, se comunicaban con los dioses y los muertos por medio de cánticos y trances profundos. Buscaban consejo, pero sabían que la comunicación con las sombras implicaba perder parte del alma. Cuanto más se adentraban en los reinos ocultos, más difícil era regresar completos. La locura de algunos era interpretada no como castigo, sino como evidencia de haber visto demasiado. El cristianismo convirtió el pacto en símbolo de tentación. El relato de Fausto, que vende su alma al demonio a cambio de poder, se convirtió en arquetipo universal. Es la historia del hombre que prefiere la grandeza a la redención. En el fondo, todos los pactos oscuros repiten la misma premisa: el deseo de dominar sin comprender. Lo que se entrega en ellos no es solo el alma, sino la serenidad. Desde entonces, el pacto con fuerzas invisibles representa la tensión eterna entre la búsqueda de conocimiento y la renuncia a la humildad. En Oriente, en cambio, se preservaron las enseñanzas que recordaban la neutralidad de las fuerzas. No hay bien ni mal en la energía, solo intención. Los monjes tibetanos decían que los espíritus responden al tono del corazón. Quienes buscan dominar encuentran resistencia. Quienes buscan entender hallan armonía. El pacto, entonces, no era una firma con sangre, sino un despertar mutuo. Servir y equilibrar eran sinónimos en ese conocimiento antiguo, donde la sabiduría valía más que cualquier prodigio. A lo largo de los siglos, el concepto del pacto ha cambiado, pero la esencia persiste. En el siglo XIX, médiums y espiritistas intentaron convocar a los muertos mediante mesas y espejos. Decían hacerlo movidos por amor, no por ambición. Sin embargo, algunos sentían que lo que respondía a sus llamados no siempre eran sus seres queridos. La frontera entre evocación y obsesión se desdibujaba. Así, el pacto se transformó en advertencia moderna. El deseo de hablar con el más allá puede abrir puertas que no siempre se cierran. La idea de las fuerzas invisibles no se limita al ámbito espiritual. En la ciencia contemporánea, muchos descubren paralelismos involuntarios, campos electromagnéticos, materia oscura, energías que no pueden verse pero determinan todo movimiento. Lo que antes se llamaba espíritu, hoy recibe nombres científicos, pero la fascinación es la misma. El ser humano intuye que vive en un tejido de fuerzas que trasciende su entendimiento. Lo que cambia es la forma de interpretarlas, no su presencia. El pacto, entendido en su raíz más profunda, es una enseñanza sobre responsabilidad. Invocar no significa someter, sino reconocer que vivimos en un universo interconectado. Cada acción, cada palabra, tiene consecuencias que reverberan en planos que no vemos. Los antiguos lo sabían. Por eso temían más al exceso de deseo que al castigo. No hay fuerza más poderosa que la propia voluntad mal dirigida. Quien busca controlar el misterio termina siendo controlado por él. En la actualidad, el pacto persiste en formas simbólicas. Muchos lo realizan sin saberlo, cuando se entrega la libertad a cambio de poder, cuando se sacrifica la armonía por ambición o miedo. Cada decisión crea alianzas invisibles con fuerzas externas o internas. Algunas nos elevan, otras nos consumen lentamente. ¿Las antiguas figuras demoníacas son acaso metáforas de los impulsos humanos que nos seducen con promesas vacías? Romper un pacto oscuro implica recordarse libre. En los relatos míticos más antiguos, se dice que los dioses ofrecieron al ser humano el don de la conciencia, pero con una condición: debía usarlo con responsabilidad. Ese fue, quizás, el primer pacto. Desde entonces, toda búsqueda de poder implica una elección moral. La mano que traza un círculo, la mente que formula una pregunta o la voz que invoca al silencio participa de un acto sagrado. No hay diferencia entre el mago, el sacerdote o el científico. Todos enfrentan el mismo dilema. Mirar lo invisible exige pagar el precio del conocimiento. Así,
los pactos son tanto advertencia como enseñanza. Nos recuerdan que cada vez que deseamos alterar el orden natural, dejamos huella. Toda fuerza responde al llamado de la intención. Lo invisible no es enemigo ni aliado, sino espejo. En él se reflejan nuestras sombras, nuestros deseos y nuestras verdades. Solo cuando aceptamos esa verdad, podemos caminar entre ambos mundos sin perder el alma. Quizás el verdadero pacto que importa no sea con fuerzas externas, sino con uno mismo. Aceptar la dualidad, abrazar la sombra sin rendirse a ella, comprender que la energía que mueve el universo también habita en nuestro interior. El hombre siempre buscará lo desconocido, pero solo hallará respuestas cuando entienda que los dioses y los demonios nacen del mismo fuego que arde en su propio corazón. A lo largo de la historia, la humanidad ha sostenido una inquietante certeza. Los antiguos no se han ido del todo. Dormidos en el corazón del tiempo, aguardan un momento para regresar. En cada cultura, en cada mito, surge una promesa del despertar. Dioses que yacen bajo el mar, guardianes de piedra que vigilan las montañas, entidades que susurran desde las estrellas. El pasado, según estas leyendas, no está muerto, sino dormido, y su despertar traerá tanto luz como caos. En Egipto se decía que los dioses antiguos reposaban en los templos o en las arenas del desierto, esperando el regreso del orden divino. Osiris, el dios que murió y resucitó, representaba ese ciclo eterno. Su cuerpo desmembrado simbolizaba el mundo fragmentado, y su retorno la restauración del equilibrio. Los sacerdotes afirmaban que cada renacer del Nilo era una señal del despertar. Cuando el río crecía, decían, era la vida misma respondiendo al llamado de lo eterno. En Sumeria, las tablillas hablaban de los Anunnaki, aquellos que vinieron del cielo y prometieron volver cuando la humanidad se olvidara de su origen. Su partida dejó marcas en la tierra, ciudades enterradas bajo el polvo y ruinas que aún desafían la explicación. Según las leyendas, su despertar marcaría el fin de una era y el inicio de otro ciclo cósmico. Algunos interpretaban esto como una metáfora. No regresarían con fuego, sino con conocimiento, encendiendo la chispa dormida en el corazón humano. Las culturas andinas también guardan historias de antiguos dormidos. En las alturas de los Andes, los sabios quechuas hablaban de los apus, espíritus guardianes de las montañas. Decían que cada apu duerme, pero escucha. Cuando la tierra enferma o el hombre rompe su vínculo sagrado con ella, los apus despiertan moviendo montañas y ríos. Su furia no era venganza, sino advertencia. Eran la voz de la tierra recordando que nada permanece en silencio para siempre. En la tradición maya se creía que los antiguos dioses de la creación permanecían ocultos bajo el inframundo, aguardando la alineación de los ciclos celestes para emerger. Ellos no eran demonios, sino arquitectos del cosmos, seres que retornarían no para destruir, sino para restaurar el orden perdido. El calendario sagrado no marcaba el fin del mundo, sino el momento de ese despertar. Cada era era un sueño, y cuando el sueño terminaba, el mundo despertaba con él. En la mitología nórdica, el despertar adopta una forma más apocalíptica. Los gigantes del hielo y el fuego, enemigos de los dioses, duermen encerrados bajo montañas o mares congelados. Su despertar anunciará el Ragnarok, la última batalla donde todo será consumido por el fuego para renacer purificado. Ese fin no era un castigo, sino un reinicio. Incluso los dioses sabían que debían morir para que el ciclo de la vida pudiera continuar. En esa resignación se esconde una sabiduría que aún nos conmueve. Todo lo que duerme debe despertar, incluso el universo. En Oriente, el mito adquiere matices más sutiles. En los templos de la India se habla de Vishnu, el dios que duerme sobre la serpiente cósmica Ananta, mientras sueña el mundo. Cuando despierte, dicen los textos sagrados, un nuevo universo nacerá de su respiración. En esas imágenes, el sueño se convierte en metáfora de la creación constante. El despertar de los antiguos no es destrucción, sino renovación.
Es el fin de una ilusión para dar paso a una conciencia más profunda. Hay también historias que hablan de lugares donde los antiguos aún respiran, aunque el tiempo los haya olvidado. Algunos pueblos de Asia Central creen que bajo ciertas montañas reposan los cuerpos de sabios dormidos, cuyas almas custodian secretos de eras perdidas. Dicen que seguirán durmiendo hasta que la humanidad esté preparada para comprender la verdad que dejaron. Y cuando abran los ojos, no lo harán con ira, sino con claridad, enseñando de nuevo las leyes del equilibrio y de la vida eterna. En América del Norte, las tribus nativas narran sobre los primeros espíritus, guardianes de la tierra y los elementos. Según cuentan, fueron ellos quienes modelaron las montañas, los bosques y los mares. Cuando los hombres comenzaron a olvidar su origen, los espíritus se retiraron a las profundidades. Sin embargo, la tradición afirma que regresarán cuando la humanidad recuerde su conexión sagrada con la naturaleza. En cada tormenta, en cada marea, los ancestros hablan como tambores del despertar que se aproxima. La idea del retorno de los antiguos puede interpretarse como una alegoría de la memoria. Lo que duerme en el fondo de la historia es también lo que duerme dentro del alma humana. Cada leyenda es un reflejo del deseo de recordar lo olvidado. Los antiguos representan esa parte de nosotros que conserva la sabiduría primordial, el conocimiento de que todo está unido. Despertarlos no significa llamar a los dioses, sino al origen dentro del propio espíritu. En los textos apócrifos y esotéricos se dice que los antiguos jamás murieron porque no pueden morir. Su esencia atraviesa eras y reinos, encarnando en distintos rostros. Algunos los llaman maestros ascendidos, otros los reconocen en los mitos de héroes eternos que renacen en cada generación. Cada cultura los nombra a su manera, pero su mensaje es el mismo. El tiempo no destruye, solo transforma. Cuando el hombre esté listo para escuchar, ellos hablarán de nuevo a través de sueños, visiones o intuiciones colectivas. En la modernidad, estas historias resurgen envueltas en nuevas formas. Algunos las relacionan con visitantes de las estrellas, otros con fuerzas energéticas que se activan cuando la consciencia del planeta cambia. Sea simbólica o literal, la idea del despertar resuena con fuerza porque toca un miedo y una esperanza universales. Tememos lo desconocido que puede despertar, pero también anhelamos que el mundo antiguo despierte en nosotros para sanar la desconexión con el cosmos. Hay quienes aseguran que el despertar ya ha comenzado. Señalan los movimientos del clima, los cambios en la mente colectiva, los descubrimientos arqueológicos que desafían la historia oficial. Cada fragmento del pasado que surge del polvo es una voz que vuelve. Las piedras, los templos y las ruinas no son solo restos, sino órganos de una memoria mayor que empieza a respirar. El planeta mismo parece dar señales de vida consciente, como si el sueño de los antiguos fuera el preludio de una nueva era. Los maestros de las tradiciones iniciáticas enseñan que el despertar no ocurrirá fuera, sino dentro, que los antiguos están en nosotros, esperando el momento en que recordemos quiénes somos. Esa memoria dormida se activa con el silencio, con la contemplación y con la búsqueda de verdad. En cierto modo, cada alma es un templo, y dentro de él descansa un Dios dormido. Despertarlo es el propósito último del viaje humano. Reconocer la divinidad que habita en lo profundo. El mito del despertar también es advertencia. Si los hombres continúan ciegos a la armonía del mundo, los antiguos podrían despertar para restaurar el equilibrio de manera abrupta. Cataclismos, enfermedades o crisis espirituales serían las formas en que la Tierra intenta corregir el rumbo. No son castigos, sino renacimientos, sacudidas para que la humanidad despierte consigo misma. Como en todos los mitos, el fin es solo otro principio. Cuando el último velo del sueño se levante, dicen los sabios, el mundo recordará su música original. Entonces, los antiguos no aparecerán como figuras titánicas emergiendo del abismo, sino como conciencia resplandeciente atravesando toda criatura. El cielo, la tierra y el espíritu volverán a hablar el mismo idioma, y en ese instante
sabremos que el despertar no era un acontecimiento futuro, sino un retorno, el regreso a lo que siempre hemos sido, hijos del tiempo y guardianes de la memoria eterna. Todo comienza y termina con el tiempo. Esa corriente invisible que nos arrastra, que moldea montañas y borra imperios, es el mayor misterio de la existencia. Nadie ha podido detenerlo ni comprenderlo por completo. El tiempo no solo mide, también crea y destruye. Somos sus hijos y sus prisioneros, danzando dentro de un ciclo que, aunque lo neguemos, lleva inscrita la eternidad. A lo largo de esta travesía por los 70 misterios de la humanidad, hemos mirado hacia las sombras de la historia. Civilizaciones perdidas, deidades ocultas, construcciones imposibles, mensajes codificados. Pero detrás de cada uno de ellos hay un hilo común que los une: el paso del tiempo. Es el guardián de todos los secretos y también su verdugo. Todo lo que recordamos, amamos o tememos está atrapado en su flujo. Y sin embargo sentimos que hay algo del tiempo que no nos pertenece, algo que lo trasciende. Las antiguas culturas veían el tiempo como una espiral, no como una línea. Para ellas, el pasado y el futuro no estaban separados, sino entrelazados. Los mayas, los hindúes y los egipcios comprendían esos ciclos como respiraciones del cosmos. Nacer, morir y renacer eran solo fases de un mismo latido universal. En cambio, la modernidad convirtió el tiempo en tirano, en una flecha que va hacia adelante sin mirar atrás. Pero el alma del tiempo no fluye en una sola dirección. Se expande, se recoge y vuelve a empezar. En Egipto, los escribas decían que Ra, el dios del sol, moría cada noche para volver a nacer al amanecer. Su viaje bajo la tierra era el pulso del tiempo en sí. Cada amanecer simbolizaba la victoria del orden sobre el caos, el renacer perpetuo de la luz. En esas creencias late una enseñanza profunda. El tiempo no destruye, transforma. Lo que duerme bajo la oscuridad del tiempo no se pierde, solo cambia de forma. En la India, los textos antiguos hablaban de grandes ciclos cósmicos llamados yugas. Cada era tiene su propia vibración, su propio propósito. Los dioses mismos nacen y mueren con esos ciclos, solo para renacer en nuevas formas. Según esa visión, el universo entero respira a un ritmo que escapa a nuestra comprensión. Nosotros, diminutos fragmentos de su cuerpo, estamos inmersos en esa respiración eterna. La vida humana no es más que un parpadeo del cosmos, una chispa que, a pesar de su brevedad, contiene su reflejo completo. Al observar el tiempo, descubrimos que no todo en él es lineal. Hay momentos que parecen extenderse, otros que se disuelven. Los instantes más intensos de la vida, la nostalgia, el amor, el asombro, parecieran existir fuera del calendario. Es posible que el alma del tiempo no resida en los relojes, sino en la conciencia misma. Cuando el ser humano logra detener su mente, cuando contempla sin medir, toca algo que los antiguos llamaban eternidad. En ese silencio, el pasado y el futuro se funden en un mismo ahora. La ciencia moderna, con sus ecuaciones, ha intentado descifrarlo. Dice que el tiempo es relativo, moldeado por la gravedad y la velocidad, una dimensión maleable del espacio. Y sin embargo, por más fórmulas que diseñe, nunca logra capturar su esencia. Porque el tiempo también tiene espíritu, es memoria, es sueño, es destino. Lo sentimos en los rituales, en los relojes de arena, en los latidos del corazón. Cada segundo que pasa es una huella de lo sagrado, una gota de eternidad cayendo en el océano de nuestra vida. Las religiones lo entendieron a su manera. El cristianismo habló del fin de los tiempos, del juicio y de la promesa de un nuevo amanecer espiritual. Los budistas, en cambio, lo consideraron una ilusión, un velo que la mente crea para ordenar el cambio constante. Entre ambos extremos, el hombre ha buscado sentido. Algunos desean escapar del tiempo, otros desean dominarlo, pero tal vez ambos fracasan porque olvidan que no se puede huir de lo que forma parte de nosotros. El tiempo somos nosotros, y su misterio es el nuestro.
En los templos antiguos, los sacerdotes observaban el paso de los astros, convencidos de que el cielo era un espejo del tiempo divino. Cada eclipse, cada alineación, era interpretada como un mensaje, una señal de los ciclos sagrados del universo. Hoy seguimos mirando al mismo cielo, pero con instrumentos diferentes. Medimos los segundos con precisión atómica. Viajamos a velocidades que desafían la comprensión, pero seguimos sin comprender por qué sentimos que algo permanece, incluso cuando todo cambia. Quizá esa sea el alma del tiempo, la conciencia que observa en silencio el devenir de las eras. Los filósofos han debatido su naturaleza durante milenios. Algunos lo llamaron ilusión, otros lo vieron como la sustancia esencial de la realidad. Heráclito decía que todo fluye y nada permanece, mientras que Platón creía que el tiempo era la imagen móvil de la eternidad. Ambas visiones parecen oponerse, pero en realidad se complementan. El flujo y la permanencia son las dos caras de una misma moneda. Lo que vemos como cambio es solo la máscara del ser que nunca muere. Sin embargo, detrás de toda reflexión, el tiempo tiene un latido emocional. Lo sentimos en las ausencias, en las huellas que dejan quienes amamos, en la fugacidad de los días que no volverán. Cada recuerdo es un puente entre lo que fue y lo que sigue siendo. El tiempo no destruye los vínculos, los transforma en memoria. Y la memoria, en cierto modo, es la prueba de que algo en nosotros pertenece a la eternidad. Recordar es desafiar la muerte, es encender una luz contra la sombra del olvido. Cuando miramos el paso de la historia humana, comprendemos que todo intento de trascendencia ha sido, en realidad, una batalla contra el tiempo. Las pirámides, las escrituras, los mitos, los descubrimientos, todos son intentos de dejar huellas en un río que no deja de fluir. Pero quizás el verdadero legado no está en la piedra ni en la palabra, sino en el impulso mismo de crear. Ese impulso es el alma del tiempo manifestándose a través del ser humano, recordándole que la eternidad no está en lo inmóvil, sino en el movimiento absoluto. Tal vez los antiguos lo sabían. Tal vez por eso construyeron templos que seguían los movimientos del Sol y observatorios que trazaban las órbitas de los planetas. Ellos no intentaban huir del tiempo, sino armonizarse con él. Para ellos cada amanecer era un renacimiento y cada eclipse una pausa sagrada. El tiempo no era enemigo ni amo, era un compañero de viaje. La sabiduría consistía en moverse con él, en escuchar su ritmo, en aceptar sus mareas como parte de la existencia. Al final, comprender el alma del tiempo es aceptar que todo principio lleva consigo su fin y que todo final contiene un nuevo principio. Nada muere, todo se transforma. Lo que hemos llamado pasado es solo una versión dormida del presente y lo que llamamos futuro ya respira en lo que somos ahora. Quizás la eternidad no sea un lugar, ni siquiera un estado, sino una comprensión, la de que el tiempo no destruye nada, solo lo cambia de forma para que pueda seguir existiendo. Así cierra este viaje, este ciclo. Hemos cruzado las ruinas del pasado, escuchado los ecos de los dioses, mirado las sombras del misterio. Y en cada historia, el tiempo fue el narrador secreto. Pero el último misterio permanece abierto: nosotros mismos. Porque mientras continúe el pulso del corazón y la mirada siga buscando sentido, el tiempo seguirá vivo en nosotros. Y cuando nos detengamos a contemplarlo con humildad, descubriremos que jamás fuimos sus prisioneros, sino su reflejo. El alma del tiempo está en todo lo que nace, muere y vuelve a renacer. Está en el fuego antiguo, en el viento que lleva los nombres olvidados, en el amor que persiste mucho después de los siglos. Es el testigo de cada misterio y la clave que los une. Tal vez por eso, cuando guardamos silencio y sentimos el pasar de los segundos, no escuchamos el reloj, sino el eco de la eternidad. El ciclo continúa, y el alma del tiempo nos invita a recordar lo esencial: que el misterio nunca termina, solo cambia de forma.